Bueno, pues muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan el día de hoy. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión en la cual, pues el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy interesante, que es los derechos humanos de las personas mayores. Es un tema que ha cobrado una vital importancia, no solo sobre todo del cuidado que tenemos o debemos de tener de estas personas, sino bajo también las circunstancias que hoy en día estamos viviendo, pues va tomando más realce la labor que hacemos en poder tener un cuidado enfocado en estas personas. Y el día de hoy, para poder platicar sobre este tema, hemos invitado a la licenciada Verónica Itzel Navalanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, licenciada Verónica, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Y bueno, ya hemos realizado diversas conferencias con la licenciada Verónica y bueno, para no robarle tiempo de exposición, pues voy a proceder a leer su currículo y voy a dar paso para que ella nos platique acerca de este tema. Bueno, la licenciada Verónica Itzel Navalanda tiene estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el FES Campus Aragón. Tiene estudios de práctica forense mercantil en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en el Departamento de Educación Continua de la UNAM. Estudios de Servicio al Cliente y Trato Digno a las Personas en Saxon Training. Dentro de las actividades académicas es profesora del Colegio Reina Isabel en la materia de Derecho, es Team Leader en México y Centroamérica en dirección de comercialización. También tiene experiencia en litigio civil, familiar y penal y como abogado, coordinador e inspector en la actividad de coordinar todo lo referente al procedimiento administrativo, desde visitas de verificación hasta las resoluciones administrativas, recursos administrativos y amparos, instaurado por infracciones en las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos legales, así como ha trabajado en elaborar informes y practicar visitas de verificación en la Dirección de Verificación y Vigilancia de la Procuración Federal de la Procuraduría Federal del Consumidor. En el ámbito de la promoción de los derechos humanos, ha realizado diversas actividades, impartición de cursos y conferencias en esta materia. También ha impartido el módulo 7 de Ética, Derechos Humanos y Valores Institucionales del Diplomado en Derechos Humanos en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México y cuenta con el curso profesional de oratoria del Foro Nacional de Oradores Muñoz Cota. Asimismo, también cuenta con el curso Proceso Penal Acusatorio y Protocolo de Estambul por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y asesoría en la modalidad a distancia por la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Tiene el diplomado de formación en el Sistema Interamericano Héctor Fitz Zamudio en el 2019 y actualmente es jefa de departamento adscrita a la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues, licenciada Verónica, es un gusto, como siempre, tenerla aquí con nosotros y bueno, pues estamos atentos a lo que el día de hoy nos va usted a platicar. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Germán. Agradezco aquí la parte del público en Puebla. Es un público con una amplia convocatoria, con un amplio compromiso. Y por supuesto, espero no fallarles en esta sesión, ¿verdad? Aquí el saludo para tanto los que nos estamos viendo en la plataforma Zoom, como también a través del live, ¿verdad?, en Facebook. Así que, pues vamos a dar inicio. Hoy en día el contexto también es sumamente importante. Observaba a Germán con
con una playera color naranja. Esto también, lo practicamos de manera institucional en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en días 25 de cada mes, ¿no? Al hacer el recordatorio de qué tan importante, por supuesto, son las mujeres, ¿no? Y por supuesto, en el concepto que vamos a adecuar en el caso de personas mayores, vamos a dar un espacio muy en peculiar a lo que son hombres y mujeres, ¿no? Que también es una parte sumamente importante de esta sesión, ¿no? Así que, pues buenos días tengan todas ustedes, y para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un gusto contar con su asistencia. Ahora que las condiciones en que laboramos pues han cambiado, ¿verdad? Les envío un abrazo muy fuerte desde la distancia, esperando por supuesto que nos veamos muy pronto de manera presencial, ¿verdad? Así que pues vamos a seguir con este compromiso, esta obligación moral que es ser optimistas, y más aún los que nos toca, trabajar muy de la mano, muy de cerca con el servicio público, ¿no? Así que pues es una obligación moral ser optimistas, y a veces como que se nos bajan las baterías a nosotros también, como que necesitamos un estímulo y demás. Y aquí qué mejor manera de retroalimentarnos con las cosas positivas que tenemos, ¿no? Así que el objetivo también de esta sesión, si podemos pasar la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. El objetivo va a ser conocer el marco jurídico y también los mecanismos para hacer exigibles los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Esa es la sesión que vamos a destinar el día de hoy. Y precisamente nos vamos a ir a algo muy importante para empezar de lleno con el tema, es a dar el concepto, ¿qué significa ser una persona mayor? Dentro del lenguaje incluyente es, permisible, es correcto decir personas adultas mayores o personas mayores. Algunos instrumentos internacionales, la mayoría lo señalan solo como personas mayores. Y ese término, por supuesto, también es aceptado y correcto hasta el momento, ¿no? En términos de lenguaje incluyente, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Cuál es el concepto de las personas adultas mayores, ¿no? Que también, como lo habíamos comentado ya, es correcto decir personas mayores. Son aquellas personas que cuenten con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito dentro del territorio nacional. Aquí es algo sumamente importante también, que no solamente se acredita la mayor edad con una credencial como puede ser, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, sino también en algunas circunstancias o en algunas situaciones es tan importante hacer uso de los llamados hechos notorios. ¿Qué queremos decir con ello? Son hechos que definitivamente se utilizan dentro de todo un contexto social para definir cuáles son los derechos que le corresponden a una persona, o cuál es ni menos la manera en que debemos de atenderla, ¿no? Esto en relación a su condición humana. Así que en muchas ocasiones, por cuestiones de tiempo, de forma, pues no siempre las personas mayores traen consigo una credencial que justifique que tienen 60 años y más o más. Pero sí, en muchas ocasiones, por supuesto, a través de la observación es muy fácil, detectar que estamos en presencia de una persona mayor, ¿no? Y aquí es ahí cuando debemos de hacer uso de todas las estrategias, de todas, las técnicas que tenemos a la mano para poderles darle una correcta atención, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Así que respecto a los derechos humanos, como ya seguramente lo han visto en algunas otras ocasiones como concepto, es un conjunto de facultades también o instituciones que en cada momento histórico, no hay que olvidar que cada momento de nuestra vida estamos haciendo historia. Ahora también en este contexto de pandemia, de la pandemia COVID-19, pues definitivamente estamos haciendo también, por supuesto, historia,
que es la parte que voy a destinar al final de esta sesión. Y aquí algo muy importante es concretar exigencias de dignidad. Algo que debemos de tener siempre en cuenta es que el valor supremo de las mexicanas y mexicanos en el mundo es la dignidad, el valor de la dignidad. Es un valor, es un principio y es un derecho. Y aquí definitivamente como a toda persona le corresponde por supuesto a las personas mayores, ¿no? También algo muy importante es que toda esta gama de derechos, de exigencias a la libertad, a que se practique la igualdad humana, pues se encuentran definitivamente reconocidas en instrumentos jurídicos. Pero esos instrumentos jurídicos pueden ser nacionales o pueden ser internacionales. Hoy en día tenemos toda una gama de recopilación precisamente de esos ordenamientos. Y también esto mismo aplica en el caso, por supuesto, de personas mayores, ¿no? Como lo vamos a ir tratando en la presente sesión. Aquí también encontramos una parte muy importante. Encontramos que tanto en la legislación nacional como en la internacional, las personas adultas mayores, pues definitivamente como otros grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, puedo destacar aquí qué otros grupos en situación de vulnerabilidad tenemos. Tenemos niñas, niños, jóvenes. Hace no mucho tiempo, personas periodistas también entran dentro de grupos en situación de vulnerabilidad. Encontramos también aquí que definitivamente tienen derechos, tienen libertades y tienen privilegios, ¿no? Y nos vamos a ir de lleno con precisamente esos derechos, esas libertades, a manera de cita, nos vamos a ir mencionando las más relevantes, pero definitivamente algo que sí quiero destacar, como en algunas otras sesiones me hacían la pregunta otras instituciones el año pasado, que qué pasaba con los derechos de las personas mayores, ¿no? Si estamos hablando de los derechos de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, ¿qué pasaba con las personas mayores? Pues lo que ocurre es que les corresponden, bajo la óptica de los derechos humanos, los mismos, las mismas facultades, las mismas libertades, ¿no? Solamente que quizá en razón a una condición humana pueda cambiar la forma en que damos atención a este grupo, ¿no? Aquí algo muy importante con lo que quiero iniciar también es el derecho que tienen las personas mayores a que no se cometan actos de coerción y discriminación en su contra. Que en muchas ocasiones hay algo muy triste es porque aún no hemos logrado una plena autonomía en las personas mayores. Y por ende, el ser persona mayor, ¿no? Como a elevarlo bajo una escala humana, en muchas ocasiones nos lleva a la situación de que quizá más allá de asistencia, tenemos que convertir a estas personas en total dependiente de los demás. Y eso es totalmente un error que va contra la autonomía de estas personas, ¿no? Así que algo muy importante es respetarles, por supuesto, todas esas facultades que tienen, la facultad de decisión, si gozan, aunque quizá, vamos, no es en el terreno físico, que gocen de una plena capacidad, ¿verdad? Capacidad física. Sabemos que por el transcurso de la edad, pues definitivamente se va perdiendo pues toda autonomía, ¿no? Se va perdiendo quizá la capacidad visual, la capacidad auditiva, y es ahí donde definitivamente siempre debemos de luchar en el caso de que tengan, vamos, sus facultades mentales en pleno ejercicio, en pleno goce y ejercicio, pues siempre luchar porque se respete, ¿verdad? Esas decisiones, esas determinaciones y evitar a toda costa coercionar, ¿no? Evitar definitivamente prácticas coercitivas o inclusive de discriminación en su contra, ¿no? Recordemos que el ser persona mayor, el ser persona adulta mayor es una condición humana, más allá de cualquier situación que se pueda pensar. Y también terminar con ese término que es diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de una condición humana a la que algunas personas tienen el privilegio, ¿por qué no llamarlo así, verdad? El privilegio de llegar
Y entonces aquí algo bien importante es respetar definitivamente en base a la igualdad todos, absolutamente todos los derechos que tienen, ¿no? Esta es la parte sumamente importante a destacar, que lo vamos a hacer también en la sesión, ¿no? Aquí, pues otro derecho a destacar, por supuesto, de las personas mayores, otro derecho es el caso de que pues no sean objeto de represalia por haber ejercido sus derechos civiles, ¿no? Eso es algo también sumamente importante. Dicho derecho va de la mano de ser tratado con dignidad y respeto en cuanto a su integridad física. Recordemos que nosotros nos expresamos, ¿no? Podemos dialogar efectivamente, pero también tenemos un lenguaje, ¿verdad? Tenemos otro lenguaje que es a través de nuestra expresión corporal, de nuestros gestos, de la manera en que transmitimos un mensaje, inclusive del tono de la voz, del volumen de la voz, ¿no? Eso es algo sumamente importante al trabajar el trato que nos merecen las personas mayores, ¿no? Y aquí, pues, definitivamente lo estoy acoplando definitivamente a lo que son las personas servidoras públicas, ¿no? Ese es algo sumamente importante. Así que aquí también algo que sí quiero destacar es que esto es teoría, lo que estamos abordando, y algo muy triste, lo que nos podemos encontrar cuando un día despertamos, cuando salimos quizá a la vía pública, ahora desgraciadamente con menos frecuencia, pero pronto esperemos que estemos en otra condición, ¿verdad? De salir aún más. Y pues algo sí bien importante es observar cómo en algunas ocasiones se les relega, se les discrimina, se les ignora inclusive a las personas mayores. Eso es algo que definitivamente si volteamos a ver algún entorno público e inclusive nuestro entorno privado, nos vamos a dar cuenta que todavía es una realidad, ¿no? Que todavía, a pesar de que tenemos toda una gama de instrumentos internacionales que nos hablan del tema, que hemos trabajado constantemente el mismo, pues todavía nos encontramos ante este tipo de situaciones que verdaderamente son pues sumamente tristes, ¿no? Así que esa es la parte que sí quiero comentarles, que es sumamente importante, ¿no? Que definitivamente el ser tratados, las personas mayores con dignidad y respeto, tiene que ver definitivamente o desemboca en su llamada integridad física. Es definitivamente importantísimo mencionarlo. Y cuando se infringe el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, ya estamos en presencia de una clase de violación, ¿no? De una violación a un derecho humano que puede tener varias connotaciones de grado, ¿no? Puede abarcar, vamos, desde lo que es la tortura, inclusive, hasta otro tipo de tratos que puedan ser tratos crueles, inhumanos y o degradantes, ¿no? Que van a tener, pues definitivamente secuelas físicas y psíquicas, ¿no? Y que varían de intensidad según algunos factores, ¿no? Así que esa es una parte sumamente importante porque no solamente se puede llevar a cabo, vamos, actos violatorios a los derechos humanos a través de la tortura, ¿no? Que pueda llevarla a cabo algún servidor público, algún particular, sino también son esos tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿A qué voy con esto? Que en algunos espacios, inclusive hablamos desde el ámbito educativo, puede ser, o en algunos otros espacios más, lamentablemente se vayan creando situaciones donde pues definitivamente se le ignore a la persona, si estamos hablando de un espacio en el ámbito de la medicina, ¿no? Cuando van a tratarse por alguna consulta y demás, sean, vamos, tratados no de manera correcta, ¿no? Ahí es cuando definitivamente estaremos en presencia de un acto violatorio a un derecho humano, ¿no? Y aquí, pues también, cuando estamos hablando, abordamos el tema de discriminación, que hay que recordar que la discriminación es un problema de salud pública, es un problema muy grave de discriminación. La discriminación hace décadas en nuestro país se convirtió la discriminación en un delito. Anteriormente, décadas atrás no lo era. Hoy en día es un delito
y es también una violación a los derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de esto también es bien importante destacar algo, la diferencia que existe entre un trato diferente y un trato, el llamado trato diferenciado. Vamos a explicar un poquito más esta parte. En el supuesto de trato diferente hacia las personas mayores, es toda acción, puede ser una acción o puede ser una omisión realizada por personas, por grupos o por instituciones en las que se da un trato diferente a una persona, ¿no? En la que, por ejemplo, se le da un trato diferente a una persona mayor a diferencia de otra que no se encuentre dentro de este grupo. A eso sí, efectivamente, le estaríamos llamando discriminación. Pero también algo muy importante, ¿qué ocurre en el caso de un trato diferenciado? El trato diferenciado es dar atención a las personas mayores ajustándose a su condición de edad, ajustándonos a esa condición de edad sin que esto signifique dar preferencia ilegítima a este grupo a comparación de otras personas. Es decir, si nos encontramos atendiendo en el servicio público una persona mayor que, vamos, pues presumimos definitivamente que tiene quizá ya pues alguna situación de disminución en su capacidad auditiva por el transcurso del tiempo, por el transcurso de la edad que esté cursando, entonces tenemos que quizá invertir más tiempo, vamos a hacer más gala de nuestra paciencia, ¿verdad? Prestarle toda la atención debida y también procurar en todo momento que la persona nos entienda, ¿no? Ahí esta condición va cambiando la manera en que estamos dando atención, tenemos que invertir más tiempo, tenemos que también aprovechar más nuestras habilidades que tenemos dentro del servicio público para que pueda inclusive pues tardar menos tiempo esta atención y sea a todas luces amable y efectiva, ¿no? Entonces, eso es un trato diferenciado. Cuando enfocamos a un grupo en situación de vulnerabilidad, como pueden ser las personas mayores, y le damos una atención, ¿verdad? Una atención debida en base a esa condición. Esto no quiere decir que discriminemos a una persona, por ejemplo, en el caso de una persona adulta, la discriminemos por una persona mayor, ¿no? Sino que estamos dando un trato diferenciado, ¿no? Que hay una gran diferencia entre lo que es discriminar. Así que esa es parte también de los conceptos muy importantes que debemos de aterrizar en una sesión como esta, porque en muchas ocasiones se confunde lo que es, discriminación con lo que no lo es, ¿no? Entonces, no hay que confundirnos en ese sentido, ¿no? También, pues, para cumplir con el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que les comentaba al principio de la sesión, para cumplir con el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, debe de prestarse atención especial a aquellas personas de edad avanzada y al mismo tiempo crear los llamados subsidios, ¿no? Crear subsidios lo encontramos dentro de nuestra legislación nacional como internacional, lo encontramos en mención de políticas públicas en el ámbito nacional e internacional. Crear subsidios, ¿para qué sirven los subsidios? Para que todas las personas mayores tengan independencia, ¿verdad? De género y también que no carezcan de recursos, ¿no? ¿Qué es el subsidio? Que también es una parte sumamente importante. No hay que confundir, hacemos otra vez la corrección, no hay que confundir con privilegio, ¿verdad? Que se les dé algún privilegio, ni mucho menos. El subsidio es una ayuda extraordinaria por parte de la administración pública para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo. En este caso, estaríamos hablando de la protección a las personas mayores. En economía, en términos de economía, los subsidios son ayuda de los poderes públicos, ¿no? Podemos tener a través de los poderes públicos otorgados a determinados ciudadanos, ¿no? En este caso, lo enfocamos a personas mayores, principalmente con el fin de brindar acceso a bienes o a servicios básicos, ¿no? Eso es lo que es un subsidio, ¿no? Y aquí también algo muy importante, si queremos todavía ampliar la base jurídica que tienen estos subsidios, es que
vamos, la observación general número 6, de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, en concordancia con el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece definitivamente que los estados parte en el pacto se deben de comprometer a asegurar que los hombres y las mujeres tengan un igual título a gozar de estos derechos, ¿no? Aquí algo bien importante es prestar atención, y aquí es el momento en que pues cabe reflexionar, ¿verdad? Todo lo que hemos escuchado, dentro de las políticas gubernamentales, prestar atención a las mujeres, de edad avanzada, ¿no? Que por ejemplo, por haber dedicado toda su vida, a cuidar de su familia, que hoy en día lo llamamos esto como trabajo doméstico, anteriormente de antaño, pues yo recuerdo mucho todavía lo he escuchado, el caso que se decía, pues se dedica a las labores, ¿verdad? Con una ligereza asombrosa, a las labores domésticas, ¿no? Pues sí, no trabaja, se dedica al hogar, ¿no? Y ahí es cuando definitivamente hoy en día ha habido cambios muy importantes de hablar de estas funciones que llevan a cabo pues tanto hombres como mujeres en una casa, en un hogar, pero ya estamos hablando del llamado trabajo doméstico, ¿no? ¿Qué pasa con pues aquellas mujeres de edad avanzada que por haber dedicado pues toda su vida, parte de su vida, a cuidar de su familia? Puede ser que en varios momentos cuidaron a niñas, a niños, miembros de la familia, que cuidaron también de otras personas mayores, ¿verdad? En su tiempo, pues no desarrollaron, esto no les permitió desarrollar por cuestiones de tiempo y demás una actividad productiva, vamos, que las haga recordando que sea una actividad productiva. No con esto quiero decir que el trabajo doméstico no lo sea, por supuesto que lo es, pero una actividad productiva que las haga acreedoras a una pensión, ¿verdad? Por ejemplo, una pensión de vejez, que hayan tenido un trabajo formal donde pues se hagan acreedoras a esta pensión y no lo tengan, o también que tampoco tengan derecho a percibir pensiones de viudedad, ¿no? En el caso de haber fallecido su cónyuge, pues definitivamente no tengan una pensión por esto, ¿no? Así que se encuentran pues en una situación, hoy en día lo tenemos en cualquier contexto, lo podemos observar, se pueden encontrar en un contexto de desamparo, y es ahí cuando definitivamente es tan importante crear esos llamados subsidios, ¿no? Que es importante impulsarlos siempre en el ámbito público, ¿no? Esto definitivamente con pues la finalidad de elevar la calidad de vida de las mujeres adultas mayores. Así que, pues no podemos decir que esto se trata de un derecho, de un privilegio, ¿no? Sino también es una estrategia muy importante para practicar la igualdad. Perdón, estoy escuchando en el audio algo. Y no podemos decir que esto se trata de un derecho. Muchas gracias. Creo que había un eco. Pues sigo con esta parte también importante, donde otro derecho a destacar es el derecho que tienen a nombrar un tutor o un representante para asegurar el buen manejo de sus asuntos, ¿no? Eso es algo sumamente importante que pues lo encontramos también dentro del ámbito civil, sin que esto quiera decir que la persona que sea tutor o representante sea quien toma las decisiones, ¿no? Sino que siempre, absolutamente siempre debe de consultar a la persona mayor también acerca de esto, ¿no? Es algo sumamente importante. Debe de consultar acerca de cuáles son las decisiones a tomar, ¿no? Siempre debe de haber esa parte de respeto definitivamente a la persona mayor, ¿no? Y aquí también, pues dicho derecho complementa el derecho a disfrutar de una vida plena y a recibir un trato digno, ¿verdad? Por parte de las personas. Muchas veces, digo, esto se los quiero compartir de la gran experiencia de la grata experiencia que he tenido de poder visitar casas de cuidado, ¿verdad? De atención a personas mayores. En muchos casos me he encontrado ya cuando las personas pues permiten una conversación,
se dejan fluir por ella y logramos, pues definitivamente logramos ahí una parte de confianza, por decirlo así, en ellas. Es ahí cuando se abren y empiezan a comentar de quizá asuntos legales que se han quedado inconclusos, quizá esa incertidumbre y también esa preocupación, inquietud con la que viven día con día de qué pasará con su patrimonio, ¿no? No hay que olvidar que esto no es superficial, no es una parte donde se diga, pues es que están siendo superficiales o materialistas, sino que en una edad avanzada, el patrimonio que han ido formando a lo largo de una vida, se puede sentir por la persona como un gran logro de vida, ¿no? Y el preguntarse, ¿qué va a ser, ¿verdad? De ese patrimonio? ¿Cómo puedo vivir también de la añoranza sin seguir viviendo una vida en el presente? Pero ¿cómo puedo vivir con plenitud, con tranquilidad acerca pues, dónde va a quedar el patrimonio de una persona mayor, ¿no? Sabemos que esos contextos no han terminado y son muy frecuentes donde lamentablemente si una persona fallece, una persona mayor, pues la familia, se está rasgando las vestiduras, ¿verdad? Prácticamente por cuál fue la herencia o si murió la persona, vamos, en una condición de no hacer un testamento, ni mucho menos, pues entonces ahí es cuando empiezan otra vez los conflictos familiares. Y sin duda, la persona adulta mayor, por el simple hecho de que cada vez la información que llega a nuestras manos es más amplia, puede ser información correcta o incorrecta, pero el caso es que cada vez cuando llega más información, pues entonces ahí es cuando la población tiene más inquietudes al respecto, ¿no? Y eso es algo que se puede observar muy latente. Por eso es que las personas mayores, ya sea viviendo en casa, ¿verdad? De manera, en el ámbito privado o también en esas casas de asistencia, necesitan de nuestro apoyo, necesitan asesoría también jurídica gratuita en razón a esta incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con su patrimonio? O en el caso también donde en muchas ocasiones se acostumbra que hay un internamiento, por ejemplo, entre semana y los fines de semana ya pueden ir a visitar a sus familiares en esas casas de asistencia, pues definitivamente es ahí cuando observan situaciones, ¿verdad? Que los pueden deprimir en relación a todo esto que estamos comentando. Entonces, es bien importante destacar que requieren o tienen el derecho a un representante en sus asuntos, ¿no? Por otro lado, también, y a la par de grupos de personas, las personas mayores tienen el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, ¿no? Esto también es muy importante, además del derecho a la protección a la salud, ¿no? Que se rige sin duda por una ley secundaria o complementaria, que es la Ley General de Salud, ¿no? Y con las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, ¿no? Aquí también cabe destacar que vamos a hacer mención de los conceptos también tan importantes como es el caso de hacer efectivo el derecho a la salud en casos de emergencia. Una persona adulta mayor tiene el derecho a ser atendida en cualquier institución pública o privada si hay un peligro, ¿verdad? Hay un peligro de que, pueda perder la vida, ¿verdad? Está en peligro su vida, o también puede ser en peligro la función de algún órgano, de algún tejido, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante también destacarla, que prevalece el derecho a la salud, lo que establece nuestro artículo cuarto constitucional, en razón a que las personas tienen derecho a la atención médica en casos de urgencia, ¿no? En el caso de urgencia. También en esta parte es importante mencionar que cuando se alude al derecho a la salud de las personas mayores, se destaca la necesidad de implementar un enfoque integrado de la salud, ¿no? Es decir, el enfoque que abarque la prevención, ¿no? Algo bien importante, cómo informar a las personas mayores cómo deben de cuidar su salud, el seguimiento a a lo que algunos llamamos carnet, ¿no?
a nuestra carta de salud o a nuestra cartilla de salud, algo bien importante es cómo definitivamente hacer esta prevención. En muchas ocasiones he tenido la fortuna, que son cambios importantes, les hablo de pues de décadas atrás, 20, quizá 30 décadas atrás que tuve la oportunidad de conocer el servicio público ahora, que también esta parte es bien importante y digna de mencionar, la parte donde a las personas que son afiliadas a un servicio de salud, también se les dan pláticas en relación a cómo deben de cuidar la misma, ¿no? Pláticas amenas, por supuesto, pláticas que pues queden en la memoria y se hagan una realidad y una práctica en ellas, ¿no? Entonces, algo bien importante es activar estos mecanismos de prevención también a la salud. También en el renglón de las personas mayores destaca algo muy importante, que es implementar un enfoque de curación, ¿no? También de la curación y de la rehabilitación, ¿no? Si estamos hablando de un grupo, vamos, en situación de vulnerabilidad, donde es inevitable que por el transcurso del tiempo, pues quizá vayan disminuyendo, ¿verdad? Las capacidades físicas en la persona. Aquí algo bien importante es que por ende, en algún momento dado que quizá se sufra de alguna fractura, ¿verdad? En el caso de una estructura ósea y demás, pues entonces se va a requerir más adelante una rehabilitación, ¿verdad? Física y psicológica. Entonces, es bien importante que este enfoque sea amplio en el ámbito de salud, que no nos quedemos con la atención que debemos de dar en primer orden, ¿no? Aquí, pues también estos cuidados que debemos de dar a las personas enfermas de manera crónica o que tienen una fase terminal, ¿no? Y cómo definitivamente les podemos ahorrar dolores y pues que sean evitables, ¿verdad? Que se puedan evitar dolores físicos muy intensos o también esta parte tan importante de permitirles morir con dignidad. Aquí recuerdo, en razón a lo que estoy mencionando con ustedes, recuerdo eh, una mujer pues muy destacada definitivamente en el ámbito nacional e internacional, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que precisamente su misión era que las personas en ese contexto, en la India, llamadas moribundas, las personas moribundas debían o tenían el derecho de morir con dignidad. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir esto? Que dentro de su misión de esta mujer, era la misión que tenía era calzarlos, era vestirlos, era limpiar a las personas para que pudieran morir con esa dignidad. Entonces, esa es una parte también sumamente importante, hasta qué punto procuramos cuidados, ¿verdad? Y podemos despertar aún así y a través de la adversidad, podemos despertar una sonrisa en las personas que estamos atendiendo, ¿no? La gran satisfacción que nos puede dar por ejemplo, que la persona se apoye en nosotros, para inclusive hacer alguna bondad que por cuestión física ya no le es posible, ¿no? Entonces, eso es lo que nos alimenta de manera interna, alimenta nuestro espíritu, lo que hemos podido ayudar a las personas en ese sentido. La satisfacción que no la podemos comprar, ¿verdad? En ningún otro lado, ¿no? Que es una satisfacción que tiene que ver con el ámbito ni más ni menos humano, ¿no? Entonces, esa es una parte sumamente importante. Y por otra parte, también, si hablamos de la legislación mexicana, existe una ley que es la ley de los derechos de las personas adultas mayores, y esta ley está cimentada en tres elementos sustantivos, que es el de la corresponsabilidad, el de la transversalidad y el de la concurrencia. Aquí entran estos tres elementos muy importantes. Y vamos con el primero, que es la corresponsabilidad, ¿no? Deriva de que los sujetos obligados a la aplicación y seguimiento de la norma, es decir, estamos hablando del Ejecutivo Federal, a través de sus secretarías de Estado y demás dependencias de la administración pública, en todos los ámbitos, en todos los niveles de gobierno, estoy hablando en el ámbito, en el nivel federal, en el nivel estatal, en el nivel municipal,
Absolutamente en todos están sujetos, obligados a dar protección y atención a las personas mayores, ¿no? Aquí es donde definitivamente vamos, de manera de protección y garantía a los derechos de las personas mayores, tanto a las familias, tanto a los servidores públicos, a la sociedad civil y absolutamente a todas, a todos, de la gran responsabilidad que tenemos en relación a los derechos de las personas mayores, ¿no? Porque aquí no hay que olvidar que no solamente las obligaciones son de Estado, no solamente competen a las autoridades. Aquí todos como personas ciudadanas también, inclusive si hablamos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, tenemos obligaciones morales, ¿verdad?, que cumplir con las personas mayores, ¿no? Son obligaciones de respeto y de dignidad. Y también, otro de los elementos sustantivos en esta ley es la transversalidad. Tiene que ver, por un lado, con la creación de un instituto que es INAPAM. Es un instituto especializado cuya finalidad es atender de manera específica las acciones y políticas públicas de la población mayor en nuestro país, en México, ¿no? Aquí se requiere también de una coordinación con todas las instancias públicas y privadas para que se puedan favorecer estos derechos de las personas mayores, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la transversalidad. Y existe otro concepto, también otro elemento que hace un momento les comentaba dentro de esta ley de los derechos de las personas adultas mayores, y es la concurrencia, que va de la mano con los elementos anteriores y tiene que ver con la protección de las personas mayores, pero que debe de darse de manera progresiva y homogénea, ¿no?, en los tres ámbitos de la federación. Es decir, los derechos que ya logramos para las personas mayores en ningún momento deben de, disminuir, en ningún momento deben de terminar, sino al contrario, debemos de estar en un estatus donde definitivamente estos derechos cada vez puedan ser más amplios, más efectivos y mejores, ¿no? Entonces, esa es una parte pues sumamente importante en ese sentido, ¿no? Y aquí sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a ver, es la anterior, si es tan amable. Gracias. Aquí vamos a citar esta ley de los derechos de las personas adultas mayores y en específico en un artículo que es el artículo 5, ¿verdad? En el artículo 5, que de manera enunciativa y no limitativa tiene por objeto garantizar estos derechos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que se garantizan en esta ley? Es el derecho a la integridad, por supuesto, el derecho a la dignidad y a la preferencia, ¿no? Esos son derechos sumamente importantes que los podemos ver ilustrados en este artículo y que definitivamente pues, nos hablan de esta materia que estamos complementando, ¿no? Aquí también, ¿qué es lo que se logra en razón a esto que les estoy compartiendo? Pues algo muy importante que se logra es la parte donde a una vida con calidad es obligación de las instituciones públicas, la comunidad, la familia y la sociedad, garantizarle el acceso a los programas, ¿no? Garantizar este acceso también a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho. Voy a dar un ejemplo de ello. Quizá hemos escuchado, sabemos, nos hemos documentado que es también responsabilidad de las y los servidores públicos, nos hemos documentado de esta parte tan importante de los programas de asistencia social hoy en día que se tiene, ¿verdad? Pero también una parte relevante es que las personas mayores, aparte de tener un conocimiento cada vez más amplio de ello, sepan cómo accesar a ellos. Cómo a través de diferentes medios, inclusive de comunicación, televisión, pues hoy en día que estamos viviendo como ciudadanos digitales, ¿verdad? A través del internet y demás, se sepa en qué momento ir, por ejemplo, o en qué momento poder, con ayuda de otros miembros de la familia o de amigos, en qué momento se pueden registrar, ¿verdad? Para poder accesar a un servicio de salud, ¿verdad? O inclusive algún programa de asistencia o algún subsidio.
Es el caso, por ejemplo, que podríamos destacar ahora con las campañas, ¿verdad? De vacunación, ¿verdad? En el caso de COVID-19, que ya en nuestro país se inició esta vacunación para personas mayores, y en todo momento, pues en qué momento se registran para poder accesar a esta vacuna, ¿no? A la aplicación de esta vacuna, ¿no? Ese sería uno de los ejemplos que les destaco. Y al igual que las niñas, niños o mujeres, las personas mayores también tienen derecho a una vida libre de violencia, a vivir libres de violencia en un entorno seguro, digno y decoroso, ¿no? Así que esto se logra por el respeto a esa integridad física. Algo muy triste, muy lamentable, que también ocurre, como en el caso de las niñas y niños, es que, y también vamos a terminar esta sesión con algunas estadísticas, si les parece, pero algo muy triste es que muchas personas que acostumbran llevar a cabo abusos a la persona, a la integridad de estas personas mayores, al igual que niñas, niños, es ni más ni menos que sus propios familiares, ¿sí? O las personas que están más cercanas a ellas o ellos. Eso es algo muy triste, pero también se convierte en una realidad, ¿no? Y otro derecho de las personas mayores es a la protección contra toda forma de explotación, a ser protegidos contra toda forma de explotación. Y pues aquí recuerdo en esta parte algo que estoy elaborando, que es un curso de trata de personas. Recuerdo una modalidad de explotación que es la llamada mendicidad forzada, ¿no? Esto es algo sumamente delicado, donde la persona mayor se le denigra pidiendo limosna, se le instruye, se le prepara, ¿verdad? Se le prepara para ver de qué manera puede causar, vamos, una situación no de compasión, de lástima hacia las personas. Puede a través de esto lograrse un beneficio económico, y algo muy triste y lamentable es que muchas veces, bueno, su servidora me ha tocado ser testigo en algunas ocasiones, observar esto y tenerlo inclusive que denunciar a las autoridades, el caso donde las personas mayores aparentemente, diríamos en términos ligeros, que están pidiendo una caridad, cuando en realidad son preparadas, absolutamente preparadas para, pedir la llamada limosna, y a su vez al final de esa jornada, diremos de día, de horas, al final de esa jornada, lo que recabaron ni siquiera es para beneficio de ellos mismos, sino se lo dan a otra persona, ¿no? A otra persona a manera de renta, ¿verdad? Porque ya hay una dependencia emocional y demás, donde definitivamente las personas consideran que dependen de esas personas, que es como una clase, eso se convierte como en una clase de trabajo, ¿no? Que se tienen que ganar el pan de cada día de esa manera, ¿no? Entonces, ahí es cuando observamos, en muchas ocasiones, observamos estos tipos o modalidades de explotación, que es la mendicidad forzada, ¿no? Y que por supuesto también pues nos lleva a diferentes delitos, como puede ser el caso del delito de trata de personas, que es algo muy, muy delicado, ¿no? También, en el caso que les comentaba hace un momento, de llevar a cabo algún procedimiento judicial, las personas mayores tienen derecho a la certeza jurídica. ¿Qué quiere decir derecho a la certeza jurídica, ¿no? Si nos preguntamos, ¿qué significa este término, derecho a la certeza jurídica? Consiste en recibir un trato digno y apropiado en algún procedimiento judicial, ¿no? Si están llevando a cabo, se está llevando alguna diligencia judicial, pues definitivamente deben de tener el apoyo de algunas instituciones más en estas, comparecencias. Y algo muy importante es que también se merecen un respeto desde el lenguaje, desde la atención y los protocolos que se deben de seguir a su persona, ¿no? Si están, ante un procedimiento judicial, ¿no? También, pues como les había comentado hace un momento, se requiere de asesoría jurídica gratuita en procedimientos administrativos o judiciales,
y pues en el caso ni más ni menos del patrimonio personal y familiar, cuando sea el caso, a testar, ¿verdad? A poder pues hacer un testamento, a dictar una voluntad, ¿verdad? En el caso que se haga efectiva una última voluntad, sin presiones ni violencia, hacia qué destino van a tener sus bienes o su patrimonio. Esto, como les decía, es una parte sumamente importante, ¿no? Sumamente importante que sea sin presión y bajo ningún tipo de violencia esta oportunidad que tengan de testar, ¿no? Entonces, eso es algo que también se puede lograr a través de la difusión, a través de, sin duda alguna, de la información. Por eso sirve esta parte de capacitación a las personas mayores y demás, porque ahí es cuando vamos despertando un interés en cómo hacer las cosas, ¿no? Y pasando a otro punto, en el caso del derecho a la alimentación, a la familia y a la protección de la salud, es fundamental tener satisfacciones necesarias como alimentos, ¿verdad? Que puedan llevar a cabo una atención integral, ¿no? Y esto también, por supuesto, se ve reflejado en un bienestar físico, mental y definitivamente socioemocional, ¿no? Pero otra parte también sumamente importante es el derecho a la educación, ¿no? En muchas ocasiones pensamos que quizá la educación, y hoy en día lo sabemos, por supuesto, la educación académica no termina, ¿verdad? Hoy en día que también pues tenemos que estar conectados y tenemos que hacer gala vamos, de oportunidades que tengamos al estar ante actividades cada vez que sean más digitales y menos presenciales, pues las personas mayores tienen derecho a la educación, ¿no? Tienen derecho a la educación tanto por parte de instituciones educativas públicas o privadas. Recuerdo, vamos, que hace algunos años me enteré algo que me dio muchísimo gusto, que en la universidad donde egresé por primera ocasión, en mi primera carrera, me dio mucho gusto pues conocer del caso de una persona de 80 años que había logrado su examen profesional. Esto pues da un gusto enorme, ¿no? Da un gusto enorme que se tenga esa motivación y como les decía, el derecho a la educación no termina nunca, a menos que termine la vida misma, ¿no? Aquí es donde pues definitivamente se debe de incorporar información actualizada también en los textos, ¿verdad? Que tenemos hoy en día de educación pública, privada, en los libros de texto gratuitos, por supuesto, información actualizada sobre el tema del envejecimiento de las personas mayores, ¿no? Esto es algo sumamente importante para que así podamos tener en conjunto logros en este contexto, ¿no? Así que eso es algo sumamente relevante y es necesario cambiar de actitud. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Es necesario hacer un cambio de actitud, por supuesto, de actitud para involucrar y hacer equipos intergeneracionales, ¿no? En donde la transferencia de conocimiento y la experiencia se aproveche, ¿no? Para la reducción de la brecha entre las generaciones y se logren compartir habilidades y conocimientos, ¿no? Las personas adultas mayores deben de ser alentados a asumir nuevos roles y aprender nuevas habilidades, ¿no? Eso es algo sumamente importante, ¿no? Si, por ejemplo, hoy en día seguramente hemos sido testigos de esto, que las personas, en el caso de niñas, niños, pues cada vez se adentran más al tema de la tecnología y demás, ¿no? De cómo definitivamente utilizar todas esas herramientas en tecnología. Y entonces es ahí cuando también podemos aprovechar esto para incluir a las personas mayores y lograr que ellos también vayan aprendiendo esas habilidades, ¿verdad? Ellos también vayan aprendiendo esto porque los va a hacer felices y porque el día de mañana los va a convertir en un logro, en un éxito. Ejemplo, si la persona nieta o nieto está haciendo sus tareas escolares o ya está terminando y de momento incluye, de momento dentro de la dinámica social y familiar, la persona mayor está observando a esta niña, este niño, pues la niña y niño le está compartiendo cómo está haciendo
ese conocimiento. Mira, así puedes encender la computadora, tú también puedes estar en mi curso, tú también puedes tomar un curso inclusive, ¿no? Entonces, esa es parte de la inclusión bien importante en el ámbito inclusive familiar, ¿no? Y que, pues desgraciadamente en algunos espacios aún no es una realidad. También en el caso del derecho al trabajo, este consiste en gozar de igualdad y oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que le permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo desee, ¿no? Aquí no hay que olvidar que también tenemos disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos de carácter laboral, ¿no? Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Por lo que respecta al derecho a la asistencia social, al ser sujetos de programas de asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de los medios, es bien importante que tengamos conocimiento de estos programas y en todo momento estemos familiarizados con ellos, ¿no? Aquí se debe de tener ese apoyo también para una vivienda digna y adaptada a las necesidades de la persona. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues ahora por ejemplo, hemos ampliado esos mecanismos para dar protección a las personas con discapacidad, no hay que olvidar que puede ser una persona, podemos estar ante una persona mayor, pero que también sea una persona con discapacidad, por ejemplo, física, motora. Y algo bien importante es que espacios, ¿verdad? Que son básicos para la vida humana, por ejemplo, en algún sanitario, pues se pueda tener, ¿verdad? Algún tubo, algún, vamos, algún mecanismo en cómo poder las personas lograr plena autonomía, ¿verdad? Aunque tengan que invertir más tiempo, pero lograr autonomía para poder desplazarse o moverse por sí solos, ¿no? Entonces, es cómo podemos adaptar esos llamados ajustes razonables también, cómo podemos adaptar nuestros espacios físicos para que la persona pues sea cada vez más autónoma, ¿no? Eso es algo bien, bien importante, ¿no? Y en esta parte nos referimos al derecho a la asistencia social, donde es imprescindible contar con servicios sociales y jurídicos que les permitan a las personas adultas mayores niveles de autonomía, protección y también de cuidado, ¿no? Dentro de este proceso de vida que tienen las personas mayores, también se observan cambios sumamente importantes, ¿no? Y es ahí cuando estoy llegando a la parte de definir lo que es un medio físico. ¿Qué es un medio físico? Un medio físico es el conjunto de circunstancias o condiciones físicas que circundan a los seres vivos y que influyen en el comportamiento y en el desarrollo de las actividades que realizan, ¿no? Es importante proporcionar estos medios físicos según las condiciones o las circunstancias que tengan las personas, ¿vale? Aquí, también entran otros conceptos como es el de movilidad. Seguramente ya lo han escuchado en algunas ocasiones. Y movilidad en un contexto de personas mayores es referirse a eliminar barreras arquitectónicas, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso también? Algo muy importante, por ejemplo, ubicar espejos, en el caso de relojes de pared, ¿no? Que ha sido una práctica de décadas atrás, que en algunos quizá, en algunos en algunos ámbitos, en algunos espacios sociales se ha ido perdiendo, de qué tanto sirve colocar un reloj de pared, ¿verdad? O una vitrina con objetos, con recuerdos. Aquí es algo muy importante en el contexto de personas mayores, porque cuando ubicamos un reloj de pared y a veces, aunque ya lo sepamos, preguntamos, ¿qué hora es? ¿No? Y la persona va recordando, ¿verdad? La hora que es, está pendiente de alguna obligación, de alguna disciplina que lleve día con día, por ejemplo, el decir, es que de 10 de la mañana a 11 me toca mi medicamento, o de 9 a 10 me toca mi desayuno que sea ligero, ¿no? Y entonces
esta parte es tan importante para crearles sentido de identidad y de conciencia de cuáles son las actividades que debe de tener. No hay que olvidar también que una persona mayor tiene, vamos, derechos, pero también tiene obligaciones. Y cómo es lo importante, cómo debemos de tratar esa dinámica para que todos los días pues sea una realidad, ¿no? Esta parte también de las obligaciones que tiene una persona mayor, ¿no? Aquí, cuando hace un momento les hablaba de los objetos que podemos tener en una vitrina y demás, algo muy importante es que con esto se refuerza, vamos, la ubicación de tiempo y espacio, ¿no? Y la memoria de las personas. Aquí reforzamos esa parte importante para que la puedan ir trabajando, ¿no? Recordando que, vamos, nuestro cerebro es un músculo, ¿verdad? Que debemos de reforzar todos los días, que debemos de trabajar todos los días para que no se pierda, ¿no? Entonces, la memoria también es bien importante trabajarla en este contexto, perdón, de cuidado de las personas mayores, ¿no? Y estas cosas que son tan hermosas como el leer, ¿no? Para saber qué pasa en nuestro país y ejercitar vamos, la mente de las personas mayores, ¿no? Hace poco tiempo también visité una casa de asistencia a personas mayores y pues les pedí que me hablaran de cualquier tema que quisieran, las personas mayores que estaban presentes en ese momento. Y algo que me dio muchísimo gusto es que me empezaron a hablar de cuestiones de política, me empezaron a hablar de elecciones y demás, ¿no? Entonces, eso también es una parte importantísima de cómo ir reforzando la memoria, ¿verdad? Cómo van reforzando su memoria. Y aquí también, pues sobresale un concepto que es el de la accesibilidad. Es una cualidad del medio físico cuyas condiciones facilitan el acceso, desplazamiento y utilización del mismo de manera autónoma para todas las personas o grupo de personas, ¿no? Con independencia de sus capacidades motoras, sensoriales o mentales, ¿no? Entonces, es bien importante que también se tenga accesibilidad, ¿verdad? Sin discriminación a todos estos mecanismos de los que hemos hablado hace un momento, ¿no? Y aquí, digo, se los puedo dejar a manera de cita para que ustedes también lo puedan trabajar. Voy a mencionar el artículo 26 de la Convención Interamericana, donde se enlista las medidas que coadyuvan a la realización de los derechos de acceso y movilización, ¿no? Aquí algo bien importante es que también en este artículo, pues podemos enfocar o ubicar esta parte de cómo podemos proporcionar a la persona mayor el acceso a las tarifas con un precio menor del que se oferta en el público en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso del transporte público, ¿no? En el caso del transporte público, definitivamente una política pública muy importante, ajustada a todo lo que hemos comentado, estos conceptos de movilidad y demás, es hacer que sea una realidad que las tarifas, ¿verdad? Las tarifas por ejemplo, el transporte público, pues sean mucho menores para una persona mayor. E inclusive, digo, comentándoles el asunto, en algunos países también lo que se practica es ni siquiera por supuesto, cobrarle a las personas adultas mayores, más allá de una cuestión de razón de conciencia. Hace no mucho tiempo también observaba una persona que portaba un móvil, portaba una andadera, subió un transporte público y vamos, estiró su mano apenas si se podía, vamos, pues también dentro de su andadera apenas si se podía por momentos agarrar del tubo, ¿verdad? Para no caerse. La persona que estaba en ese momento conduciendo este vehículo le dijo que por favor se pasara, ¿no? Entonces es una parte bien, bien importante, ¿no? No solamente hacer gala de la razón, sino de la conciencia. No significa que las personas mayores sean generadoras de nuestra lástima, no, sino también algo bien importante es que podemos hacer un ejercicio, ¿verdad? De identidad humana y podemos decir, adelante, hoy van por ellos, mañana irá por mí, ¿no? Entonces, esta parte es muy, muy importante
Y también, por supuesto, se contempla en algunos instrumentos internacionales, en el sentido de que, además de que sean tarifas menores, pues también se les pueda, ¿verdad? Se les pueda, vamos, cancelar todo cobro, ¿no? Por ejemplo, en el transporte público, más aún, si es evidente, no sé si les ha tocado observar esto, que las personas, pues todavía van, ¿verdad? Van o tienen en su mano el carnet, ¿verdad? O esas micas que son muy parecidas de la institución de salud, lo cual nos lleva a pensar, ¿verdad? Que van vamos, a alguna consulta médica y demás. Entonces, se vale darles estos apoyos, por supuesto, ¿no? En todo momento, ¿no? Así que también otra base muy importante para lo que estoy diciendo es en la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, ¿no? Aquí es donde se reconocen las limitaciones que puedan tener las personas y el trato preferencial que debe de dárseles, ¿no? En todo momento para que se pueda lograr un contexto seguro, por supuesto, ¿no? De movilidad, ¿no? Así que esto pues también lo quiero destacar porque es sumamente importante, ¿no? Y también recordemos que a todo esto que hemos ido mencionando, que la discriminación pues no es un tema ajeno a este sector de la población, lamentablemente. El maltrato, la idea conceptualizada y estereotipada de que la vejez puede representar enfermedad, cuestión que no es verdad, o deterioro, o que se pueda ver como una carga a la sociedad y a la familia, ¿verdad? Cuando debemos de aprovechar toda esa experiencia, ¿verdad? Que tienen las personas mayores, esas anécdotas de vida, ¿verdad? Que pueden comentarnos para no caer en errores inclusive, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente importante. Y si te parece bien, Germán, pues es la parte que me encantaría destinar para transmitir el video que tenemos preparado. Gracias. Claro que sí, voy a proceder entonces a poner el video. Gracias. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás con esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo te das cuenta que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo, entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo, aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo aprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo, te das cuenta de que cada vida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo, te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo,
comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sea como esperabas. Con el tiempo, te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo, aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo, y como hoy es tiempo, te mando muchísimos saludos para los que ya no estamos juntos, por todos los momentos buenos y malos que nos tocó vivir. Y a todos con los que ahora estoy pasando momentos geniales. Gracias por estar y por ser. Y recuerda estas palabras. El hombre se hace viejo muy pronto y sabio demasiado tarde. Justamente cuando ya no hay tiempo. Gracias. Volvemos aquí a la presentación. Y vamos, aquí voy a mencionar una frase de José Martí. Es, quien ha andado mundo y visto reyes, sabe que no hay mejor palacio que la casa de familia. ¿Qué interpretación podríamos dar a esta frase? Que un espacio, un lugar, se puede encontrar en algún momento en nuestras vidas, pero que en ese espacio o lugar reine la paz y que haya amor, atención y cariño, no siempre sucede, ¿no? Entonces, esa es la parte humana, es la parte importante que debemos de destacar en razón a la atención a las personas mayores, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? También en el caso de la vivienda, ¿no? Por ser el entorno más próximo a las personas, constituye la expresión suprema de la humanización del medio ambiente que nos rodea, ¿no? Es el sitio donde nos sentimos cómodos, donde la intimidad se hace realmente efectiva, el espacio para el descanso reparador y donde los sentimientos de pertenencia ocupan un lugar de privilegio, ¿no? Es ahí la importancia que le debemos de dar un espacio digno a las personas, ¿no? En todo momento, ¿no? Y si lo comparamos, por supuesto, con este grupo, con el tema que estamos tratando, las personas mayores, ¿no? Así que tengamos en cuenta que al paso de los años se trae definitivamente pues consigo la pérdida o disminución de capacidades funcionales o sensoriales del individuo, que son los sentidos de la visión, puede ser de la audición o del aparato locomotor, los que más se deterioran. Pero sí algo bien importante es que el cariño ahí está, ¿no? El cariño lo podemos brindar y lo podemos recibir también. No hay que olvidar que cuando damos cariño y atención, pues en su mayoría el resultado puede ser eso mismo que damos, es lo que recibimos, ¿no? También algo bien importante que quiero destacar es el derecho de las personas mayores, el derecho a la participación, ¿no? A la planeación integral del desarrollo social a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente el bienestar, barrio, la calle, la colonia, la alcaldía, ¿no? O el municipio, ¿no? Tienen derecho a asociarse también, por supuesto, y organizarse indudablemente en ese sentido, ¿no? Ese derecho también prevalece. Y aquí, pues algo bien importante es que a través de esa participación se pueden compartir conocimientos, ¿verdad? Eso sin duda, por supuesto, capacidades, valores, habilidades que hoy urge resaltar. Hoy urge porque estamos ante un contexto de violencia cada vez mayor, ¿no? Entonces, urge
que tengamos también todos esos conocimientos, ¿no? Lo que nos puedan aportar las personas mayores como lecciones de vida, ¿no? Y aquí, pues definitivamente también dentro de los servicios de la comunidad es factible que puedan ser voluntarios, ¿verdad? En cargos apropiados a sus intereses y capacidades, ¿no? Esa es una parte también bien importante. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Germán. Muchas gracias. Viene otro tema que ha sido mencionado en el ámbito internacional, que es la autorrealización y la plenitud humana. ¿Qué significa esta autorrealización y plenitud humana? Aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente nuestro potencial, ¿no? Esto también tiene que ver con las personas mayores, ¿no? ¿Qué es lo que desarrollamos a lo largo de nuestra vida y cómo podemos aprovechar esas oportunidades, ¿no? Tener también acceso a los recursos educacionales, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad. Eso es sumamente importante, ¿no? Que se amplíen en todo momento esas actividades educativas y demás. Sabemos que por este contexto de pandemia, pues definitivamente muchas de estas actividades se han visto detenidas inclusive, ¿no? Pero sí cabe destacar en esta sesión que son sumamente importantes y que ya las estaremos volviendo a echar en marcha, ¿no? Lo importante es que definitivamente no olvidemos que son sumamente importantes para que una persona se sienta absolutamente plena, ¿no? Y también lo que voy a mencionarles, hace un momento les decía que pues las personas mayores tienen derechos, pero también tienen obligaciones, ¿no? Obligaciones que cumplir, ¿no? Esto tiene que ver con definitivamente el terreno pues educativo y demás, ¿no? Tiene que ver con toda esta parte importante. Y aquí voy a destacar la declaración de la Federación Internacional de la Vejez sobre los derechos y responsabilidades de las personas de edad. Menciona, esta declaración menciona obligaciones de las personas mayores, obligaciones como permanecer activas, capaces, confiadas en el esfuerzo propio y útiles, ¿no? Lo maneja esta declaración como una obligación que se tiene, ¿no? Por eso les decía que esta técnica del reloj de pared es bien importante, ¿no? Saber que tengan la visión, que desarrollar, que no se pierda esa capacidad de identidad y demás, y que en todo momento se sepa inclusive cuáles son, por ejemplo, las horas de ejercitarse y demás, ¿no? Esto es una obligación, el hecho de permanecer activas. También aprender y aplicar principios sanos de salud física y mental de su propia vida, aprovechar los programas de alfabetización que se les ofrezcan, ¿no? Puede ser que se abran programas, para saber leer y escribir, y entonces es una obligación también que se aprovechen estos programas, ¿no? Por supuesto, y indudablemente, pues algo bien importante es que se hagan planes para prepararse para la vejez y la jubilación, ¿no? Aquí algo bien importante es preparar un plan, porque las personas que han sido demasiado activas a lo largo de su vida, pues quizá no pensamos ni siquiera en la jubilación ni en el retiro, ¿verdad? Por la misma vida que hemos llevado y no podemos concebir del todo qué va a pasar con nosotros el día que pues definitivamente tengamos que cambiar, ¿verdad? Tengamos que, hayamos cumplido cierta edad y tengamos que cambiar la dinámica de nuestra propia vida laboral, profesional, familiar y demás, ¿no? Entonces, hay que tener un plan para prepararse y para que sirva a los demás, porque no hay que olvidar que si, por ejemplo, invertíamos tiempo en estar en nuestras oficinas, en nuestro trabajo, pues ahora nos van a ver más en casita, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lograr que las personas se sientan con libertad, se sientan a gusto con nosotros? ¿Y a qué nos vamos a dedicar nosotras o nosotros dentro de ese hogar, dentro de esa casa, sin afectar
lo que por años, por décadas hicieron miembros de una familia, ¿no? Por ejemplo, los miembros más jóvenes de una familia. Entonces, esto conlleva toda una planificación, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Que debemos de planificar cuál va a ser pues esa dinámica al momento que quizá nos jubilemos o nos retiremos, ¿no? Entonces, esa es una parte bien, bien importante, ¿no? Que tiene que ver también con la oportunidad de compartir conocimientos, aptitudes, experiencias y valores con las generaciones más jóvenes. Generaciones más jóvenes que sean parte de nuestra familia, que sean inclusive miembros en la familia, ¿no? Entonces es algo bien importante. Y también esta declaración nos habla de una responsabilidad a adoptar decisiones con elementos de juicio acerca de la atención de su salud e informar al médico y a los familiares sobre el tipo de atención que debemos de recibir en caso de sufrir una enfermedad incurable, ¿no? ¿Qué es el tipo de atención que debemos de recibir? Que deseamos recibir en caso de una enfermedad incurable. Esto es algo sumamente importante también, ¿no? Y aquí, pues una estadística que les prometí hace un momento, que les iba a hacer llegar, es que de acuerdo con el censo del año 2020, publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, en todo el país la edad promedio de hombres y mujeres subió en 2020. Pues de 29 años, pues es de 29 años, mientras que en el 2010 fue de 26 años. Y ya si nos vamos atrás, en el año 2000, de 22 años, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta de lo que ya también se presumía en diferentes, estudios, internacionales, es que la población de adultos mayores en México está aumentando, ¿no? Y esto también, pues debemos de prepararnos para ello, indiscutiblemente, ¿no? Según el Consejo Nacional de Población, también algo muy importante es que la esperanza de vida de las mujeres se ha ido incrementando para quedarse a 81.60 años, ¿verdad? Y la esperanza de vida de los hombres a 77.34. Es decir, la esperanza de la vida de los hombres es menor que el de las mujeres, ¿no? También otro estudio más de CONAPO, es que para el año 2050, 2 de cada 10 mexicanos tendrán menos de 15 años, proporción casi idéntica a la de los adultos mayores, quienes representarán el 21.5% de la población total, ¿no? Aquí es donde pues presumimos en obviedad un incremento de la población de adultos mayores, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Germán, si eres tan amable. Gracias. Sigamos a la siguiente. Y pues en relación al marco jurídico de los derechos de las personas mayores, ¿cuál es el marco jurídico? Les voy a destacar algunos instrumentos internacionales y también algunas leyes mexicanas, no son todas, ¿verdad? Pero sí algunos que son relevantes, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, por supuesto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que destacamos ahí una observación, que es la número 6, hace un momento, los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empezando por ese artículo primero que nos habla definitivamente de la discriminación, ¿verdad? La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores vigente y también la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, ¿no? Ya a su vez, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tenemos el Código Civil de Procedimientos Civiles, el Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Población, la Ley General de Salud, la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE, la Ley Federal del Trabajo, entre otras, ¿verdad? Así que
ese es parte de todo el marco jurídico que tenemos de los derechos de las personas mayores, que pues es amplísimo y se sigue trabajando, por supuesto, en ello, ¿no? También en el contexto internacional, la ONU trabajó los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, ¿no? Y aquí, pues, es la invitación a terminar con esos falsos estereotipos sobre la inevitable e irreversible declinación que la edad entraña, ¿no? No es una declinación, es una época de aprendizaje, ¿verdad? Y de poder cultivar a toda una sociedad entera, ¿no? Entonces, esa es una parte sumamente importante en ese sentido. Y pues también voy a destacar de manera muy breve, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Voy a destacar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿verdad? Esta convención tiene como objetivo que los países firmantes incluyan o refuercen la protección de los derechos de un grupo social, ¿no? A incrementar también políticas de género. Eso es algo sumamente importante que está ocurriendo en nuestro país. Esto es algo relevante también que les quería compartir, por supuesto. Y pues si hablamos también de las instituciones competentes, lo podemos ver en una diapositiva más, por favor. Gracias. En esta diapositiva observamos las instituciones competentes en el tema de personas mayores. Estamos hablando del INAPAM, que es un organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores y tiene como objetivo el coordinar, el promover, el apoyar, el fomentar, el vigilar y evaluar las acciones públicas, ¿no? Y las estrategias, ¿no? Así que ese es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es sumamente importante sus mecanismos y la manera, sus lineamientos en que se rige. Tenemos también el Instituto Nacional de Geriatría, que se encarga de la investigación, a la producción de conocimientos sobre envejecimiento y salud, incluyendo aspectos básicos, clínicos, incluye estudios socioeconómicos, en el terreno de epidemias también importantes y de tecnología, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante para saber cómo vamos a ir avanzando, ¿no? Qué es lo que tenemos que destacar. Y otra institución que puedo mencionar es el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene como finalidad promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el trato de géneros, ¿no? Esto es lo que podría pues ampliar, ¿no? También quiero compartirles pues una cifra del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAN. Quiero mencionarles esto porque algo muy triste es que una cifra es que en nuestro país existen poco más de 10 millones de personas mayores de 60 años y más, lo que representa el 10% del total de la población, ¿no? Así que la esperanza de vida en México ha aumentado. Digo, esto es para congratularnos y qué bueno, qué maravilla. Pero también una parte bien importante es que a la par tenemos que cuidar, aparte de esta esperanza de vida que ha aumentado, cuáles son las condiciones de vida que tienen estas personas, ¿no? También se ha detectado en estas estadísticas de INAPAM es que aproximadamente el 70% de las personas mayores son víctimas de abuso. Incluye el abuso, el despojo de sus bienes, la violencia psicológica y física e inclusive algo que es un delito, el abandono. Lo que les comentaba hace un momento, que también algo muy triste es que existe poco número de quejas, ¿verdad? De que se lleven a cabo esta violación a los derechos fundamentales de las personas, pero también que se debe a que no se le da muchas veces difusión al tema, ¿no? No solamente a que no exista, ¿no? Entonces, esa es una parte sumamente importante que sí quería compartirles. Y también existe un concepto que para algunos es nuevo, para otros no,
es el concepto del envejecimiento exitoso y activo. ¿Qué quiere decir el término activo? No quiere decir que tengamos la capacidad física de estar activos, ¿no? Sino que quiere decir que participamos de manera activa en las cuestiones sociales, económicas y culturales en nuestro país, que hoy en día, por esta pandemia, lo podemos hacer hasta de manera digital. Es decir, que las personas adultas mayores siempre están presentes en todo momento en los cambios que se vayan dando en nuestro país, ¿no? Que están ahí presentes, ¿no? También, no nada más incluyéndolas, sino también ellas participando de manera directa en estos cambios, ¿no? Eso es la parte del envejecimiento activo, ¿no? Que es una parte sumamente importante, ¿no? Ahora bien, para ir cerrando la sesión, ¿cuáles son los retos actuales? Los retos actuales que tenemos son muchísimos, les voy a mencionar solamente algunos. Son satisfacer la demanda de servicios que se requieran para la atención de la población mayor, ¿no? Problema que se agrava si se considera que de acuerdo a las proyecciones de la pirámide poblacional, el número de personas que tendrán la posibilidad de generar y aportar recursos a los gobiernos es cada vez menor, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos, satisfacer la demanda de servicios de las personas mayores, atender las violaciones a los derechos humanos de este grupo, por supuesto. En el caso también, digo, aquí me viene a la mente que estoy platicando, conversando con ustedes, ¿qué ocurre con las personas campesinas? Con los jornaleros agrícolas, que son también personas mayores, ¿no? ¿Cómo se atienden esas violaciones a los derechos humanos de los que son víctimas? Y otro reto también sería construir indicadores y datos estadísticos sobre las características de la población de personas mayores, ¿no? Para que así esto aterrice en políticas públicas que sean efectivas y adecuadas. Tenemos que seguir generando datos estadísticos para saber cómo vamos y dónde vamos, ¿no? Y aquí, pues sin duda alguna, ¿qué ocurre con la pandemia COVID-19, ¿no? La pandemia COVID-19 ha resaltado las necesidades y las vulnerabilidades que tienen las personas mayores con respecto al derecho a la salud. Lo sabemos, que es el grupo que tiene alto riesgo en caso de caer, ¿verdad? Caer en esta enfermedad COVID-19, ¿no? También ha evidenciado esta pandemia COVID, ha evidenciado las tasas de mortalidad más altas en personas mayores, ¿no? Si estamos hablando de comorbilidades también, por supuesto, y con deterioro funcional, ¿no? Eso es una parte sumamente importante. Ha expuesto esta pandemia también la fragilidad de los sistemas de salud que tenemos, ¿no? Y que debemos de seguir trabajando para apoyar a las personas adultas mayores y a considerar sus necesidades básicas y elementales, ¿no? Así que el desafío de la pandemia, pues nos va a brindar todo un abordaje diferente e intervenciones adecuadas a los adultos mayores, ¿no? Es importante también destacar que las características de salud de la población deben de cambiar, esos hábitos deben de cambiar, ¿no? Es importante y urgente trabajar en ellos. Y vamos, pues se está haciendo desde diferentes ámbitos, desde el ámbito educativo, desde que pues hoy en día niñas, niños en educación, por ejemplo, básica, tienen una asignatura que se llama vida saludable, algo que pues no tuvimos algunos o algunas, ¿verdad? De nosotros, y esto tiene que seguir adelante, si esperemos cuando termine esta pandemia o no, pero tiene que seguir esos programas educativos que promuevan la salud en todo momento para que la persona tenga una formación en salud desde edad temprana hasta que culmina su ciclo de vida, que esperemos que sea en una edad mayor, ¿no? Entonces, esto es importante. Y pues aquí también hay una frase, si podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor, Germán, la siguiente. Gracias. Es una frase que dice, hay quienes piensan que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. Esta frase es de Gabriel García Márquez. Y una interpretación que le puede dar su servidora es que una persona envejece cuando cierra la puerta a los demás, cuando no se ilusiona por las pequeñas cosas que pueden ser una flor,
que pueden ser que les esté tocando la piel el rayo del sol, ¿verdad? Cuando llenan su corazón de ya de cuestiones exceptas, cuando hace de la edad un valor absoluto la persona, es ahí cuando va viendo una decadencia en cómo apreciar y valorar la vida. Es decir, cuando cree que los años lo dicen todo de sí misma y le condicionan de tal forma que no puede lograr determinados propósitos, ¿no? Cada década tiene su belleza. Para quien alimenta su amor por la vida, pues definitivamente esto no termina y no envejecen nunca. No sé si han escuchado esa frase vamos, pues ¿cómo le haces que no envejeces, verdad? O siempre te observo jovial, ¿verdad? Dinámico, optimista. Tiene que ver ni más ni menos con no perder esas pequeñas cosas, la capacidad de admiración, de asombro y de apreciar la belleza que nos da todos los días, el despertar cada día. Hoy en día con este contexto de pandemia, pues no me dejarán mentir que pues cada día tenemos que apreciar y dar gracias por estar vivos, ¿no? Entonces, esa es parte de no envejecer nunca, ¿verdad? Es parte de un envejecimiento digno, exitoso, ¿no? Ser personas exitosas en todo momento, ¿no? Así que pues les agradezco parte de esta sesión y pues ha sido un gusto contar con su asistencia en esta conferencia titulada Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿no? Y pues también empecé con un abrazo, ¿verdad? Es virtual, yo no pude, es algo que me encanta el estado de Puebla, tengo que decirlo. Para envejecer exitosamente también me encanta, ¿verdad? Y espero hacerlo. Y vamos, no pude darle un abrazo ya a los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, pero pues con el mismo abrazo desde el principio, con este abrazo fuerte a la distancia me despido y espero que los siguientes días sean mejores para todas y para todos. Muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias pues por la participación de los compañeros, de las personas que estuvieron a través de la plataforma, de las diferentes plataformas por las que nos estamos viendo, ¿no? Gracias y te dejo la voz, Germán. Ok, pues al contrario, muchísimas gracias y de igual manera enviamos un abrazo de regreso y nosotros ya sabes que siempre encantados de poder trabajar con ustedes, con la Comisión Nacional, con la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo. Llevamos ya algo de tiempo trabajando y bueno, ha sido de mucho beneficio, muy fructífero el trabajo que hemos realizado. Pero fíjate que hay algunas preguntas que nos hacen en las plataformas. Me gustaría poder hacerte algunas de ellas. Y bueno, para empezar, antes de las preguntas, pues muchísimas felicitaciones, muchos agradecimientos por el tema, sobre todo por la parte de la concientización hacia las personas, porque, bueno, en general todas las personas conocemos o tenemos en la familia a personas adultas mayores. Y bueno, aparte de las múltiples felicitaciones, tenemos algunas preguntas, te voy a realizar algunas. Mira, Ana de Ciudad Cerdán nos pregunta, ¿es correcto dirigirnos a las personas mayores como abuelitos o abuelitas cuando llegan a alguna dependencia o cuál es lo correcto? Gracias, Germán. Pues quiero compartir que el lenguaje incluyente, esto es hoy, ¿verdad? Hoy 25 de febrero, mañana puede cambiar, porque esa es parte de la actualización que tenemos como obligación las personas servidoras públicas, ¿verdad? Estarnos actualizarnos en el tema. Es correcto, como lo había comentado, personas adultas mayores o personas mayores. Aquí algo bien importante que tiene que ser parte de nuestras habilidades en el servicio público, ¿verdad? De nuestra manera de sentir y de percibir las cosas que nos hacen personas competentes, es que puede ser que en el caso de una persona que estemos atendiendo y que por una cuestión de cariño, pues sabemos que dentro del entorno familiar a veces los que tenemos abuela, abuelo, decimos abuelita, abuelito, pero ¿qué ocurre si estamos como servidores públicos y decimos la palabra abuelito, abuelita? Puede ser que la persona a lo mejor llega, no en su mejor día, como todos los podemos tener, a lo mejor ese día
la persona se despertó no muy de buen humor, yo qué sé, ocurrió, y a lo mejor está simplemente de malas o ya estuvo formada en una fila que tuvo que esperar mucho tiempo y dice, y le puede llegar a contestar inclusive la persona servidora pública, pues yo no soy tu abuelita, ¿no? Yo no soy tu abuelito, ¿no? Entonces, lo mejor es quizá hablarle a la persona por su nombre, ¿verdad? Si tenemos oportunidad de tener en el caso del ámbito de salud un carnet a la mano, o si es un programa y nos están pasando ahí un papel con un CUR o con, yo que sé, con una credencial de lector y podemos ver el nombre. La maravilla de personalizar y llamar a la persona por su nombre, ¿verdad? Y digo, eso sería lo más correcto quizá. Y también la habilidad de nuestro lenguaje corporal, nuestros gestos que sean cordiales y a veces pues decimos más cosas con la mirada, ¿no? Que nos está dando gusto atender a las personas que con el lenguaje verbal, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia que podría hacerles, Germán. Ok. Gracias, Igual, Ana. Germain de la Fuente nos pregunta, ¿el tutor debe ser familiar o alguna persona de confianza? Gracias. Aquí en el caso de la legislación civil, vamos también para lo que es para niñas, niños, en el caso de personas mayores, no siempre tiene que ser una persona, familiar, ¿no? Hay que recordar que hoy en día estamos viviendo contextos muy difíciles donde existen inclusive personas mayores que prácticamente se quedan solas o solos. Y entonces no existe ya un familiar por línea sanguínea, puede ser por línea sanguínea cercano con vida. Y entonces la persona llamada tutor, ¿verdad? Puede ser no necesariamente un familiar, ¿no? Como en el caso de niñas y niños también. Ok, Gracias. excelente. Y otra pregunta que tenemos, nos pregunta Polo González Hernández, dice, ¿qué hacer cuando una familia se niega a dar atención o cuidados a alguien mayor que nunca tuvo hijos? Cuidados a una persona mayor que nunca tuvo hijos. Aquí algo muy delicado para la persona que nos está haciendo esta pregunta es absolutamente analizar todo el contexto, ¿no? Primero, por ejemplo, ¿cuáles son las personas obligadas con vida, ¿no? ¿Cuáles son esas personas, vamos, en lazo consanguíneo que están obligadas? Y también algo bien importante que lo dije en varias partes de la presentación, respetar la decisión, ¿sí? La decisión y vamos, la toma de decisiones de las personas mayores. ¿Qué es lo que, pues, lo que quieren y necesitan, ¿no? Porque en muchas ocasiones es muy complicado que las personas se hagan responsables aún siendo familiares, ¿no? Es ahí cuando definitivamente debemos de analizar todo, absolutamente todo el contexto. ¿Quiénes están obligados, ¿verdad? Bajo una línea recta, es decir, consanguínea, ¿verdad? ¿Quiénes son los obligados a dar asistencia a la persona? Y si es el caso también, si hay extrema violencia, te digo que para esta pregunta como que engloba muchos aspectos más, si existe una extrema violencia, en ese momento se debe de hacer definitivamente, vamos, del conocimiento de la autoridad competente para, vamos, destinar un lugar seguro, eso es lo urgente y lo inmediato, destinar un lugar seguro para dar asistencia a esa persona sin que esto excluya de responsabilidad de las personas que son obligados, ¿no? Obligadas a ello, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy bondadosa, gracias, Polo. Esta pregunta es muy bondadosa, pero sí requiere de toda pues un análisis, ¿no? Más enfocado a ello, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo, vamos, no nada más desde el punto de vista social, jurídico, sino también ético. Hay que saber cómo definitivamente respetando la decisión de la persona, respetando lo que quiera la persona mayor, lo que desee. Algo bien importante es cómo se va a iniciar diferentes procedimientos, ¿no? Si nos llevaría hasta más tiempo, pero te lo puedo decir así de manera en resumen, hay que ver el aspecto social, ético y también jurídico, por supuesto, ¿no? Ok. Bueno, Vero, fíjate que pues ya no hay por el momento otras preguntas, pero me gustaría ver si eres tan amable de proporcionarnos algún correo electrónico, porque
esta plática se queda grabada en las redes y posteriormente más personas la pueden ver. Entonces, si alguna persona que la viera con posterioridad a lo mejor tuviera alguna duda o algún comentario, no sé si nos puedes dar un correo electrónico para que ellos, pues en su momento te escriban, ya sea mañana o pasado, cuando vean la plática y puedan, pues hacerte llegar alguna pregunta que ellos pudiesen tener o alguna duda de la conferencia. Por supuesto. En este momento lo estoy escribiendo en el chat. Ok. Si te parece bien. Ok. No sé si llegó, creo que sí. Bueno, aquí la cuestión va a ser, No si no, llegó. ahorita lo voy a poner en la presentación porque ellos no pueden ver nuestro chat, Te entiendo. pero ahorita lo ponemos en la presentación para que lo podamos proyectar y lo puedan ver. Perfecto. Muchas gracias. Es el correo institucional de tu servidora. Ok, perfecto. No, déjeme, ¿dónde quedó? Vinava. Arroba. Es binava@cndh.org.mx, ¿verdad? Así es, Germán. Muchas gracias. Bueno, ya lo voy a proyectar para que lo puedan ver las personas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, en este correo que en unos momentos más estaremos proyectando, pues la licenciada Verónica lo pone a la disposición para que en ese puedan dirigir pues alguna duda, comentario o pregunta que puedan tener respecto al tema. Gracias. Bueno, pues no me resta nada más que agradecer a nuestra ponente del día de hoy, siempre su enorme disponibilidad y el que nos comparta sus conocimientos, que nos oriente respecto a estos temas que pues siempre estamos abordando en conjunto con la Comisión Nacional, y agradecer igual por tu conducto a las personas de la Secretaría Técnica allá en la Comisión Nacional y a la propia comisión, y sobre todo también agradecer a las personas que nos han seguido en este tiempo con atención a esta conferencia. Invitarlos también a que sigan con nuestras transmisiones. Próximamente tendremos un foro relativo al Día Internacional de la Mujer, el día 4, 5 y 8 de marzo, y entonces pues ya están abiertas las inscripciones y pues ya estamos preparando algo especial para ese día. Pues, licenciada Verónica, muchísimas gracias y pues seguimos en contacto para seguir haciendo sinergias y poder seguir pues llevando estos conocimientos de derechos humanos a la población del Estado y a la población que también nos sintoniza de algunos otros lugares de la República Mexicana. Muchas gracias. Gracias, éxito y saludos a todos y todas. Gracias.